¿Les llama la atención la baja de Evo Morales en el último tiempo? 7 puntos, ¿no? No llama la atención porque pasa de un momento de un buen momento que era la etapa del rally, indudablemente manejada comunicacionalmente de manera muy efectiva, la etapa del satélite, la etapa del doble aguinaldo, a una etapa de desgaste, de denuncia, ¿no? Reitero, está claramente percibido en la encuesta de que la denuncia de BOA y sobre todo el desgaste con Beni, en la relación con Beni, le afecta, ¿no? Porque cuando se mide el electorado, el nivel de confianza en el MAS y en el presidente disminuye, ¿no? A raíz de estas denuncias. La gente cree al final que la denuncia de BOA sí tiene alguna implicancia al vicepresidente, ¿no? La gente lo cree. La gente cree que se debió declarar zona de desastre a Beni, ¿no? No hemos incorporado de repente el desgaste en relación a estas denuncias de extorsión y todo lo de la cárcel y lo del caso Roxa, que también plantea un factor de desgaste, ¿no? Creo que al final son 3 factores que terminan haciéndolo bajar en la encuesta. No hay buenas noticias después de los tres anuncios de la cumbre del G77, del satélite, del doble aguinaldo, que fue una etapa entre diciembre y enero, debe ser la mejor etapa de aprobación del presidente. Estábamos hablando del 75%. Después de la nacionalización no tuvo otro mejor momento que diciembre y enero de este año, ¿no? Hasta que empieza a moverse un poco la maquinaria opositora y a acabarse estos anuncios, ¿no? Que algunos lo llaman como pirotécnicos, ¿no? Se acaban estos anuncios y... ¿Pueden haber más? Yo creo que van a venir muchos más todavía, ¿no? O sea, fíjate de todas maneras cómo es la conducta del electorado, ¿no? Porque a Beni le termina dando una gran cantidad de recursos, pero igual los benianos siguen teniendo un índice alto de rechazo. Pero lo sigue manejando el gobierno, los recursos. El beniano se ha dado cuenta de que son recursos nominales en su entrega porque lo sigue manejando el gobierno. A mí lo que me llama la atención es que pese, por ejemplo, en el caso del Beni, el 92% dice que debió declarar zona de desastre, en Chuquisaca el 84%, Cochabamba el 85%, La Paz 78%, Oruro 70%, Potosí 62%, mientras más lejos está, menos te importa el asunto, Pando 74%, Santa Cruz 86% y Tarija 91%. Y sin embargo, cuando uno lo mira aquí con los porcentajes de aprobación o desaprobación, pese a que el 92% de los benianos dice debió decir o debió declarar desastre, y uno mira, desaprueba mucho solo el 44% en el Beni a Evo Morales. Es decir, pese a que todos saben que debió haberlo declarado, la no declaratoria le da solo el 44% de desaprobación completa y el 11% de desaprobación poca desaprobación. Y si uno lo suma son 55 nada más, frente a este 90%, es decir, todavía es fuerte Evo Morales y esa es una realidad. ¿Sí? Claro, y lo natural es que después de 8 años un presidente se desgaste. Claro. Lo no natural es que se mantenga como se ha mantenido Evo Morales, con una aprobación muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que, y ese es un tema que comentábamos con un colega en el periódico, una cosa es preguntar si se aprueba la gestión de alguien y otra cosa es preguntar si votaría otra vez por ese alguien, ¿no? Y ahí hay nomás diferencias, ¿no? Como decía Roger. Claro. La hay, ¿no? Porque ya empezás a tener competidores, ¿no? Claro. Y hay nomás gente opositora, pues, ¿no? Claro, o sea, corriendo contra él. Si te das cuenta, Evo Morales, a pesar de tener la aprobación del 68%, que probablemente ningún otro presidente anterior la ha tenido en su mejor momento, creo que Carlos Mesa llegó al 65% con el tema marítimo, ¿no? Sí. Sigue siendo alto lo del 68%, pero también es el político más resistido. Más resistido. Yo quiero, ¿no?, que miremos esto de aquí, que me parece importante, por lo menos como un punto de partida de la oposición. La principal debilidad de Evo Morales, 41 de cada 100 dicen está mal asesorado. 13 de cada 100 dice habla sin pensar. 13 de cada 100 dicen gobierna para unos cuantos.
5 y 5, es decir, 5 dicen no sabe gobernar y otros 5 dicen favorece al narcotráfico. En lo peor, ¿qué es lo peor que hizo? 24 dicen gasta demasiado dinero en cosas innecesarias. 20 dicen divide al país. 18 dice usa la justicia para cometer abusos. Esto de aquí es la primera vez que salen resultados tan claros de cuáles son las debilidades de Evo Morales. ¿Esto no lo conocen los políticos de la oposición? Yo creo que lo conocen. Lo conocen, ¿no? Tiene que haber hecho una encuesta parecida. Claro que sí, generalmente uno cuando compite en una elección ve atributos y debilidades de su rival, ¿no? El famoso FODA, ¿no? Exacto, trata de encarar su estrategia de campaña reforzando sus propios atributos, los personales, y atacando las debilidades del adversario, que todos los políticos las tienen, ¿no? Y tendrían que saber que así piensa la gente, ¿no? Sí. Pero es que la oposición no genera discurso propio. La oposición es reactiva. Solamente sale como reacción a algo que se ha hecho, que se ha dicho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no pareciera que Juan del Granado o que Samuel Doria Medina tienen hartos años en la política, porque no actúan consecuentemente con eso. Viven reaccionando sin mayor propuesta, digamos, o sin mayor análisis de qué puedo criticar y cómo lo hago. Ahora, me parece, con la salvedad, digo, de las denuncias, ¿no?, que han habido respecto a BOA, que creo que ahí sí ha habido otra estrategia que les ha funcionado. Navarro reconocía el otro día para una radio, no sé, no recuerdo cuál radio, creo que en Fides, reconocía de que todavía no tiene una propuesta alternativa, 100% alternativa a este modelo de Evo Morales. O no saben, no tienen un programa de gobierno que muestre las diferencias que tienen con Evo Morales. Es decir, yo soy de los que creen que todavía por los próximos 20 años vamos a seguir girando en torno a este llamado proceso de cambio. Si tampoco podés irte muy lejos. Son las épocas y son los ciclos. Ha habido el ciclo liberal, el ciclo nacionalista, el ciclo neoliberal, y ahora seguramente estaremos en esto. Y es muy poco lo que se puede hacer por fuera. Nadie va a decir voy a privatizar las empresas del Estado, por ejemplo. El otro día yo le preguntaba a un opositor del Frente Amplio, a José Antonio Quiroga, en una entrevista, si él consideraba que habían... Él era en El Deber. Que habían... Sí. Si había posibilidad de hacer algo diferente al proceso de cambio. Y él me decía que sí. Y en la entrevista plantea qué es lo que se puede hacer diferente. No le digo qué para que la lea el domingo. Claro. Pero me parece que podrían haber alternativas. El problema es que nadie se ha puesto a discutir cuáles podrían ser esas alternativas. Por lo que usted dice, son muy reactivos. Esperan lo que dice el gobierno para retrucarle, digamos. Claro, entonces no hay un trabajo sistemático de ser oposición, de generar algo que sea diferente a lo que hay, ¿no? El tema pasa, a ver, yo creo que hay dos posiciones, ¿no? Y en términos de cómo contrarrestar el discurso de cambio. Hay quienes creen de que no se lo puede cuestionar en este momento, sino decir qué podemos mejorar del proceso de cambio. Esa es la posición clara de Juan del Granado, ¿no? Está bien, pero de esto se puede mejorar. Y hay otros que plantean que debería proponerse un modelo absolutamente radical y distinto, ¿no?, a lo que ha sido el proceso de cambio, la consolidación del Estado plurinacional. Hay quienes creen, por ejemplo, en la República, todavía en la vigencia de la República. Entonces, ¿qué es lo que te puede redituar más votos? Y es ahí donde hay que asumir el riesgo, ¿no? Claro, a ver si podés posicionar una idea diferente, una ¿no? posición ideológica que cuestione absolutamente el modelo actual, o al contrario, mejorar el modelo actual. ¿Qué es lo que te puede redituar electoralmente más? Parece que todos están casi en la línea de cómo mejorar lo que hay por la fuerza del discurso de cambio. Pero yo no sé si será electoralmente rentable. Al final, Mario Vargas fue muy duro con el tema, ¿no? O derecha o izquierda al final, ¿no? Claramente, pero no, aquí a la derecha le decís soy de derecha y se acompleja, ¿no? Cuando debería básicamente embanderar su propia posición
ideológica y plantearse realmente como muy diferente al otro, si querés polarizar, si querés plantear... O frente al populismo del gobierno, planteate un proyecto liberal. Creo que la gente no nota claramente una diferencia. Samuel no es muy diferente a Juan en términos de posición ideológica, ¿no? Y el tema de los demócratas no están planteando también radicalmente una posición de cambio, ¿no?, del actual modelo, ¿no? O sea, más bien a veces se los nota un poco cohibidos cuando le dicen son de derecha, ¿no? Y quieren parecer de izquierda, más bien, no sé, o sea, cuando en el posicionamiento político deberían estar claramente definidas las diferencias, ¿no? Yo creo que este gobierno lleva 8 años. 8 años es casi una década. Y el gobierno, el presidente sigue hablando del pasado y del presente, ¿no? Son 8 años. Y en esos 8 años han habido cosas que no se han hecho, ¿no? La educación sigue intentando arrancar y no arranca, la justicia está como está, etcétera. Entonces, viéndolo así, se podría plantear, hagamos esto y mostrar el camino para hacerlo. Pero lamentablemente pues no hay un trabajo, ¿no?, de estructurarlo. Se dice que no solamente una propuesta política debe tener un candidato potable, ¿no? Una propuesta política tiene que tener una estructura partidaria que no se ve construida en la oposición, se está recién construyendo. Los demócratas son muy nuevos, por ejemplo, y están construyendo una base estructural partidaria, ¿no? Samuel, su estructura partidaria funciona solamente durante las elecciones, da la impresión, no es sostenible en el tiempo. La de Juan, excepto La Paz, no ha logrado construir una estructura partidaria, ¿no? O sea, para ganar una elección tenía que tener un buen candidato, una estructura partidaria, militancia por lo tanto, y por supuesto también que propuesta ideológica, ¿no? Y eso es las debilidades de las opciones de la oposición. El gobierno tiene una estructura partidaria que se estrenó prácticamente hace 20 años. Colosal, sí. Hace 20 años empezó a madurar la idea del instrumento político y a construirlo sobre la base del Chapar y luego expandiéndose al país a través de los movimientos sociales. Entonces, ese requisito de estructura partidaria la tiene. Militancia que por supuesto la tiene mucho más ahora en ejercicio de poder, donde están en este momento beneficiándose del poder y no lo van a ceder fácilmente, ¿no? La militancia está en este momento ejerciendo el poder. Propuesta política la tiene, errada o no, la tiene, ha consolidado la idea del concepto de Estado plurinacional, de cambio y todo lo demás. Entonces, esa es la dificultad para poder vencer en este momento al partido poco margen de movimiento. Y tiene un candidato que no deja de ser un caudillo, definitivamente, claro, ¿no? por supuesto. Un caudillo, al final, ¿no? Muy leal su militancia con él, ¿no? Es prácticamente un dios para su militancia. Claro. Es el padre tensor del siglo XX. Entonces es difícil pelear en esas condiciones en que una oposición está tratando de estructurar, porque además ha sido perseguida, ¿no? No le han dejado estructurarse a la oposición, ¿no? Pero, perdón, ¿el MAS sin Evo Morales es el MAS? Eso estaba yo pensando, iba a decir ahora. A mí me parece que hay un factor bien difícil de vencer en el MAS y es la identificación el evismo, ¿no?, con el indígena, ¿no?, con el igual a mí, digamos, ¿no?, en relación a la gente que se identifica con lo indígena, con lo originario. Eso es bien difícil porque eso va más allá de la ideología, del programa, va mucho más allá de todo. Eso es una identificación compleja. Les pregunto eso porque García Linera sufre un desgaste muy grande por el tema BOA y por algunas otras cosas que le han salido y que le van a seguir saliendo, y uno mira aquí el porcentaje de desaprobación del vicepresidente pese al desgaste, por ejemplo, aprueba o desaprueba la gestión, aprueba 64, desaprueba 31 en enero, ha bajado a 58 y la desaprobación ha subido a 40. ¿Se puede convertir en un lastre García Linera? García Linera no es el hombre, definitivamente desde mi punto de vista, el hombre capaz de suceder a Evo Morales en el liderazgo del MAS. No es.
no es capaz de sucederlo, pero tampoco tiene sucesor, por lo visto en la encuesta, Ajá, como candidato a vicepresidente. Claro, no tiene, por eso pregunto. La oposición, porque fíjate, una de las debilidades de Evo dice está mal asesorado. Y me parece que lo identifica mucho. Y todo el mundo cree que su asesor es García Linera. Y por eso que la oposición ha identificado como una probable debilidad atacarlo a García Linera, ¿no? Porque además se lo ve muy vulnerable. Se comentan muchas cosas de él. Como que han encontrado esto del contrato de BOA y no sé qué más irá a pasar. Y los medios, el libro de Raúl Peñaranda, al final de cuentas, y es la gotita que habrá la muy piedra. mencionado su entorno en el tema de Caso Rosa, ¿no? Por el audio y todo lo demás, ¿no? Sí. Entonces, hay elementos que lo convierten en un político vulnerable y por eso lo están atacando. Evo ha logrado hábilmente desvincularse, ponerse en un nivel mucho más superior, como que no le llega y no le toca ninguna. Evo está visto como no corrupto, definitivamente. Blindado, totalmente blindado. Está blindado y han sacrificado a todos los fusibles en su momento, ¿no? Sí. Como que parecería que él ni se entera de los hechos de corrupción, digamos, ¿no? Como parecería que él no da órdenes difíciles, ¿no? Sí. La encuesta también dice que la gente cree que él sabía, ¿no? Lo de BOA. Sí, en el caso de García Linera, ¿no? Sí. La gente se posicionó finalmente la idea de que conocía del contrato, ¿no? Creo que hasta aquí pareciera que García Linera es como el talón de Aquiles, ¿no? De Evo Morales también. Pero ¿se puede dar el lujo de prescindir de él, Evo Morales? No, por lo visto no. O sea, por lo visto no, porque Carlos Romero se bajó de la carrera. Carlos Romero intentó por un tiempito, pero le quedó grande García Linera. Porque el garcialinerismo en términos de influencia interna es muy fuerte, sí, señor, es muy poderoso. Sí. Hay quienes leen de que quien controla el 60% del poder en el gobierno es García Linera. Y que Evo se ha dado cuenta ya que controla el 40% y que ha empezado un proceso también interno de desgaste de todo lo que significa el garcialinerismo, que es muy fuertemente influyente, ¿no? No tanto como para desprenderse de García Linera, pero sí para quitarles presencia. Desprenderse en este momento de García Linera sería enormemente contraproducente en términos electorales, ¿no? O sea, porque no tiene un candidato que lo suceda. Claro. Pero vamos a ver qué pasa más adelante, después ya en el poder, no sé, ¿no? Yo creo que hay más inseguridad de desprenderse sí. O sea, inseguridad en el presidente en relación a su gobierno. O sea, mal con vos, peor sin vos. Me parece que va por ese lado. Como dicen, pero yo creo que si el presidente se desprendiera del vicepresidente, tampoco le iría tan mal. Porque el presidente en sí mismo tiene tiene toda esa fuerza. ¿Pero gobernaría igual? ¿Gobernaría igual? Significa un salto al vacío y yo no digo que un salto al vacío siempre sea para mal. A veces un salto al vacío es dar un paso sin saber qué viene, pero tratar de armarse para que ese paso sea un buen paso. En la vida, en todo. Yo creo que así como golpeado que ha estado García Linera en las últimas semanas, todavía sigue siendo la pieza clave de llegar a la clase media, digamos. Aunque no creas. No sé si ya es clase media. Yo lo que creo es que García Linera sin duda es un hombre preparado, sin duda, pero ha logrado convencerlo a este país de que es mucho más de lo que es. Y la gente se ha quedado con eso. No, es inteligente, es preparado, es esto, es lo otro. Es el hombre que necesita Evo. Ha logrado pintarse a sí mismo como el hombre imprescindible para Evo Morales. Creo que es una cuestión de mucha habilidad personal. Lo que me refiero es que como actor político parecería ser que tiene el rol de nexo muy directo con la clase media. ¿Quién es el que tiene la relación con los empresarios en Santa Cruz? No es Evo, definitivamente. En principio siempre fue García Linera y en principio últimamente Romero, ¿no? Romero, el que tiene la relación con el sector empresarial, con la clase más o menos, ¿no? Pero ¿qué tipo de relación? Ahí hay una relación de chantaje. Es cierto. Permanente, sostenida, ¿no es cierto? Es lo mismo, uno pudiera decir que la gran operadora ahí es Nemesia Chacollo y los tienen toditos con el pie en el pescuezo. Ahí hay que ver cuál es el tipo de relación, ¿no? Ahora, los tiene sí frenados, sin ninguna duda. El presidente elogiaba a Carlos Romero porque estaba conquistando a muchas instituciones colegiadas. Sí. Ahorita el operador importante en Santa Cruz es Carlos Romero, ¿no? Entonces, eso muestra que hay
Yo creo que hay cuadros que pueden sustituir la imagen del vicepresidente. Otra cosa es lo que el vicepresidente ha construido como imagen en torno a sí mismo. Sí. Pero a mí me parece que no sería tan determinante. De actores que le pueden... Sí, y el cómo se vende, como ahora inteligentemente, y con esto nos vamos al corte, inteligentemente ha decidido salir a dar charlas afuera, porque sabe que aquí su situación es insostenible. En algún momento uno abre el periódico y García Linera estuvo en la cumbre de la izquierda democrática y estuvo en la cumbre de esto y estuvo en la cumbre... Y yo escribí hoy día en el Face y digo, habla y reivindica a la izquierda, pero sí él escribió un libro que se llama, un opúsculo de este tamaño, que dice El izquierdismo, enfermedad infantil del ONGismo, tomando el libro de Lenin que dice El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo. Es decir, no es coherente, pero ¿cuántos somos los que sabemos esta incoherencia? No, los demás lo ven como un hombre que va y da conferencias en todos lados. Estaba mirando las fotos de Sammy Schwartz de España, y háganme el favor, eso no es una universidad, eso es cualquier cosa. Estuvo aquí en Chile, en una universidad que tampoco es precisamente una gran universidad, pero el tipo logra venderse bien. Y eso le sirve para pasar su mal momento, ¿no? ¿Ah? Vámonos al corte.